¿Cómo están todos? Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar en este caso sobre el desarrollo embrionario y la diferenciación celular, ¿no? Recuerden que estamos en clases de biología, ¿no? Listo. Empecemos entonces. Todas las células de un organismo pluricelular derivan, en este caso por mitosis, de una sola célula original. Y es así que este desarrollo embrionario, pues, es el proceso por el cual a partir de una sola célula inicial se contribuye un organismo pluricelular completo. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues obviamente a partir de una sola célula yo desarrollo absolutamente todo un organismo completo. Y durante este desarrollo se produce la multiplicación y la diferenciación celular. Espérame un ratito. Ya. Listo. Entonces, ¿qué mencionamos? En este caso mencionaba que el desarrollo embrionario es el proceso por el cual, a partir de una sola célula inicial, se contribuye a un organismo pluricelular completo. Y mencionaba que durante este proceso se produce la multiplicación y la diferenciación celular. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la aparición de distintos tipos de células que presentan diferencias morfológicas y de funcionamiento pues irán constituyendo a los distintos tipos de tejidos, órganos, aparatos o sistemas. Este proceso en este caso es muy diferente según se trate de los vegetales o de los animales. El proceso en este caso es de la multiplicación y la diferenciación celular, ¿no? Listo. Hablamos ahora en cuanto a el desarrollo embrionario en las angiospermas. Voy a colocar un ejemplo en este caso de cada uno, ¿no? Empezamos con los espermatofitos, que en este caso son plantas más numerosas en la Tierra, ¿no? Y se clasifican en gimnospermas y angiospermas. En las plantas con flor, o también llamadas angiospermas, después de la fecundación, en este caso, se forma la semilla. Se forma la semilla, ¿no? Y pues la semilla, recuerden que está formada por el embrión encargado de originar la nueva plantita, ¿no? Recuerden que el endosperma, que es obviamente el tejido que nutre el embrión durante el proceso de la germinación, es el que nos ayuda en este caso, como menciono, a que florezca, ¿no? Nuestra plantita, que crezca, a que en este caso germine, ¿no? Recuerden que también que nuestra semilla está cubierta por unas capas protectoras también, y se les denomina testa. Son llamadas testa, ¿no? Y miren, en este caso, en nuestra fotito, aquí tenemos a nuestro testa. Voy a hacerlo un poco más grande. En nuestra fotito. Aquí tenemos a nuestro testa que mencionaba, ¿no? Listo. Voy a colocarles acá mismo. Ya. Listo. Entonces, ¿qué decíamos? Pues las capas protectoras son llamadas testa, ¿no? En el caso de las plantas dicotiledóneas, además de la radícula y la plúmula, en el embrión también se distingue los cotiledones.
Recuerden que aparte de que se les puede observar o se les puede ver la radícula y la plúmula, que están en este caso también en nuestro dibujito. Miren, aquí tenemos a nuestra plúmula, que en este caso está de verde, y a nuestra radícula, que está de un verde un poquito más claro, ¿no? Aquí tenemos a la plúmula, aquí tenemos a la lúcula, y también nos dice que se distinguen los cotiledones, ¿no? Se distinguen los cotiledones. Recuerden que los cotiledones son hojas modificadas, denominadas primordiales, que sirven para alimentar a la planta una vez ha germinado hasta que dispone pues de sus verdaderas hojas y que pueden así realizar la fotosíntesis. En las primeras fases del desarrollo del embrión se produce la diferenciación y pues son de tres tipos, ¿no? De tejidos en este caso. Listo. Tenemos a nuestro meristemo primario, a nuestro tejido vascular y a nuestro tejido epidérmico. Estos son los tres tipos, ¿no? Menciono que durante la germinación, a partir del embrión, se desarrolla pues la plantita adulta. En este caso necesita para ello de tres tipos, ¿no? Listo. Mis tipos de tejido, como menciono, el meristemo primario, el tejido vascular, el tejido epidérmico. En cuanto a los meristemos primarios, son tejidos especializados en el crecimiento de la planta. Posteriormente, se diferencian en otros tipos de tejidos. Esto en cuanto a los meristemos primarios, ¿no? En este caso son los tejidos especializados en el crecimiento de la planta, ¿no? Hablando de los tejidos vasculares, en cambio, tienen la misión de conducir la savia. Mis tejidos vasculares, pues, conducen la savia, ¿no? Y en cuanto a mis tejidos epidérmicos, forman la cubierta externa y protectora de la planta. Recuerden que todos estos tejidos constituyen las partes de un embrión y que durante la germinación, pues, a partir del embrión, se desarrolla la planta adulta, ¿no? Y en este caso tenemos la radícula, la plúmula y los cotiledones también, ¿no? En cuanto a nuestro desarrollo embrionario en las angiospermas. Un poquito más pequeño. Vamos ahora a hablar de tejidos vegetales. Recuerden que toda esta unidad es de la histología y fisiología vegetal, aunque también hablamos un poco sobre la organización pluricelular en cuanto a los seres humanos, ¿no? Listo. Hablamos, como menciono ahora, de los tejidos vegetales. En el reino vegetal, distinguimos dos grandes modelos estructurales. Distinguimos a los talófitos, que son constituidos por un talo. ¿Qué quiere decir esto? Pues el talo es una masa de células indiferenciadas en la que no distinguimos tejidos. Estos son mis talófitos, ¿no? Y estos talófitos poseen un órgano de fijación, que en este caso es el rizoide. También poseen un órgano de sostén que se le denomina cauloide, perdón, y filoide. Esos son mis dos órganos de sostén y también tiene una estructura laminar fotosintética, que recuerda en este caso a las hojas, ¿no? Ejemplos de los talófitos tenemos a las algas, los musgos y las hepáticas, ¿no? Hablando ahora de los cormófitos, pues están constituidas por un cormo. El cormo es una estructura en la que las células están agrupadas en tejidos y constituyen diferentes órganos. ¿Cuáles son estos órganos? Pues la raíz, el tallo y las hojas, ¿no? Los espermatofitos o plantas con semilla se dividen a su vez en angiospermas y en gimnospermas, que son ejemplos en este caso de cormófitos.
Dicho esto, pues vamos a describir las principales características de los tejidos vegetales de las plantas cormófitas, ¿no? De las plantas cormófitas. En este caso tenemos numeritos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Vamos a hablar sobre nuestro número 1, que en este caso son los meristemos. Después hablaremos de las parénquimas, de los tejidos protectores, del tejido de sostén y de los tejidos conductores. El 1 en este caso son los meristemos, que nosotros tenemos el embrionario primario, secundario, en cambio, y el felógeno. En cambio, en nuestros dos, pues tenemos la parénquima, que en este caso es el clorófico de reserva, ¿no? Los tejidos protectores, pues tengo yo al epidérmico, al subdérmico, a las cutículas y a los pelos, ¿no? El 5 son los tejidos conductores que tenemos al xilema y al floema. Listo. Entonces hablamos sobre el primero que menciono yo, que son los meristemos, ¿no? Nuestros meristemos se caracterizan por estar poco diferenciados y por su gran capacidad de división. Nuestros meristemos son los responsables de la multiplicación celular. Las células de los meristemos presentan paredes celulares finas, con pocas vacuolas y de pequeño tamaño y y núcleos grandes, ¿no? En los cuales nosotros distinguimos tres tipos de meristemos. Tenemos al embrionario, al primario o apical, en este caso, y tenemos al secundario. Son mis tres tipos de meristemos. Repito, tengo tres tipos, los cuales son el embrionario, el primario o apical y el secundario. Listo. En cuanto a mi embrionario, que es mi primer tipo de meristemo, pues mi embrionario, obviamente, como su nombre mismo lo dice, forma el embrión. Y este embrión pues se forma en la fase de semilla y puede permanecer en reposo durante mucho tiempo, ¿no? Porque en este caso ya está en semilla. Recuerden, forma el embrión en este caso en la fase de semilla y puede permanecer en reposo durante mucho tiempo. Ahora hablamos con el primario o apical. Este primario o apical está localizado o está especializado en el crecimiento en longitud de la planta y se localiza en los extremos de la raíz y el tallo, ¿no? En este caso, pues está especializado ¿qué? En el crecimiento de la planta. Aquí decíamos que formaba el embrión en la fase de la semilla. Listo. El primario o apical. Recuerden que menciono en este caso, pues, que está especializado en el crecimiento en longitud de la planta y se localiza en los extremos de la raíz y el tallo. Listo. En la raíz, en este caso, puede ser la cofia y en el tallo puede ser las yemas terminales y también los axilares, ¿no? Listo. Esto en cuanto a los meristemos. Vamos a nuestro tercer tipo de meristemo, que en este caso es el secundario. Recuerden que mencionaba que son tres. Tengo yo a a mi embrionario, tengo yo a mi primario o apical y tengo yo a mi secundario. El primario que mencionábamos en este caso, pues el primario apical está localizado en el crecimiento en longitud, en cuanto y se localizaba pues en los extremos de la raíz y del tallo. El embrionario decíamos que se forma en este caso el embrión en la fase de semilla. Vamos ahora al secundario y mencionamos al secundario, en el cual produce el crecimiento en grosor de la planta. Mi meristemo secundario se localiza en toda la planta, pero en las partes gruesas
del tallo y de la raíz. Mi meristemo secundario está formado por células que en determinadas épocas del año recuperan la capacidad de dividirse para diferenciarse en tejidos concretos. Y así, pues tenemos, como menciono yo, se divide en este caso para diferenciarse en tejidos concretos, distinguimos a dos. Tenemos a el cambio y tenemos al filógeno. Estos pues se dividen en cuanto a mi meristemo secundario. Recuerden que solo tengo tres meristemos, el embrionario, el primario apical y el secundario. En mi secundario se produce el crecimiento en grosor de la planta y se localiza pues en toda la plantita. Recuerden que mencionaba que son en las partes gruesas del tallo y raíz y está formado por células que en determinadas épocas del año recuperan la capacidad de dividirse, ¿no? Como recuperan esta capacidad de dividirse, pueden ellas ya diferenciarse en tejidos concretos, los cuales tenemos al cambio y al felógeno. Este cambio se encuentra intercalado entre los tejidos que conducen la savia y lo regeneran, en este caso periódicamente, ¿no? El felógeno, en cambio, está bajo la epidermis y produce entre esta y el propio tejido una nueva capa de célula que forma, en este caso, un tejido protector, denominado un tejido suberoso. Y procede el crecimiento en grosor, tallo y raíces, ¿no? Repito, pues mi cambium se encuentra intercalado entre los tejidos que conducen la savia y los que regeneran periódicamente. Los tejidos en este caso que se regeneran periódicamente. Recuerden que nuestro cambio se encuentra intercalado, ¿no? Entre los tejidos que conducen la savia bruta y entre los tejidos que regeneran periódicamente, que se regeneran periódicamente. En cuanto a mi felógeno, pues está bajo la epidermis y produce entre esta y el propio tejido una nueva capa de células que forman un tejido protector. A este tejido protector nosotros lo denominamos suberoso. Recuerden que el felógeno produce el crecimiento en grosor de tallo y raíces. Listo. Esto en cuanto a mi número uno de los meristemos, ¿no? Recuerden que en este caso estábamos hablando de nuestros meristemos. Teníamos el embrionario primario, secundario, el cambio y el felógeno, que hablamos de cada uno de ellos, ¿no? El embrionario, el primario, el secundario, el cambio y el felógeno, ¿no? Listo. Vamos ahora a hablar sobre el número 2, que en este caso son las parénquimas, que es el clorofili de reserva, ¿no? El clorífico de reserva. Vamos a hablar un poco también de los tejidos conductores. Tejidos conductores, que en este caso es el xilema o leño y el floema, ¿no? Listo. Vamos entonces de los tejidos conductores, ¿no? Recuerden que vamos a hablar de los cinco, ¿no? Listo. Vamos con los tejidos conductores. Pues mis tejidos conductores son los tejidos que se ocupan de la función de transporte de la savia. Sus células tienen forma alargada y pues nuestros tejidos conductores tienen tabiques de separación entre ellos, en los cuales pues se distinguen de dos tipos. Tengo yo al xilema o leño y también tengo al floema oliver. En cuanto a mi xilema o leño, pues él transporta la savia bruta en sentido ascendente
desde la raíz hasta las hojas. Y procede de la división y especialización de las células del cambio, ¿no? En este caso, al proceder de la especialización de las células del cambio, los que proliferan en este caso son hacia la parte inferior de la planta, ¿no? En cuanto a micelema leño, ¿qué decimos? Pues que transporta savia bruta en sentido ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Pues desde la raíz hasta las hojas. Y como menciono, procede este xilema leño de la división y especialización de las células del cambio, lo que en este caso prolifera hacia la parte interior de la planta, ¿no? En cambio, si nosotros hablamos del floema oliver, él transporta la savia elaborada que resulta de la fotosíntesis y en este caso se transporta tanto en sentido ascendente como descendente. En este caso procede de la especialización de las células, en este caso del cambio, y se divide hacia el exterior en cambio. Miren, en mi xilema oleño que decíamos, que procede de la división y especialización de las células del cambio, en cambio este procede o resulta de la fotosíntesis y en este caso procede de la especialización de las células del cambio que se divide hacia el exterior en cambio. Y este en cambio prolifera hacia la parte interior de la planta, ¿no? Las dos en este caso proceden de la especialización de las células del cambium, pero en este caso que en el xilema oleño proceden, perdón, van desde la parte interior de la planta y en cambio en el floema oliver se dividen hacia la parte exterior. En cuanto a mi xilema oleño, las células que forman estructuras tubulares se llaman traqueidas o tráqueas. En cuanto a mi xilema oleño. En cuanto a mi floema oliver, pues las células se disponen del mismo modo que las del xilema, pero están vivas, ¿no? Como las paredes celulares de separación entre ellas están perforadas por numerosos orificios, pues en este caso, en mi floema también. Las denominamos células cribosas o túbulos cribosos en este caso y son de una forma alargada en cuanto a las células que forman, como menciono, las estructuras. En el xilema oleño, recuerden que las células que forman las estructuras se les denomina tráqueas o traquídeas, ¿no? Y en el floema oliver, a mis células cribosas se les denomina tubos cribosos o son alargadas, ¿no? Esto en cuanto a las células, como menciono, que forman las estructuras tubulares. En el xilema oleño que mencionamos. Pues en mi xilema oleño mencionaba que nuestras células que forman las estructuras tubulares se les denomina traqueidas y tráqueas. En cambio, en mi floema oleño, a estas células se les denomina cribosas o túbulos cribosos. Y en mi floema oleño son alargadas. En esta foto, nosotros podemos ver a nuestro xilema y a nuestro floema. Miren, aquí tenemos a nuestro xilema, en este caso que transporta la savia bruta en sentido ascendente, que es desde la raíz hasta las hojas, y procede en este caso de la división y especialización de las células del cambio, aunque recuerden que en el floema también, ¿no? Están estas células, las células del cambio, lo que en este caso proliferan hacia la parte interior de la planta. Y recuerden que las células que forman en este caso estructuras tubulares se les denomina traqueidas y tráqueas. Y en cambio en mi floema oleño, que en este caso tenemos más acá en mi floema, transporta la savia elaborada, que resulta pues de la fotosíntesis.
tanto en sentido ascendente como descendente. Recuerden que esto también procede de la especialización de las células del cambio, que se dividen ahora a la parte exterior, ¿no? Por ejemplo, mis cilemas a la parte interior y mi floema a la parte exterior. A la parte exterior, ¿no? Y mencionábamos que en cambio las células que forman las estructuras se les denomina células cribosas o túbulos cribosos y son alargadas, ¿no? Vamos ahora a hablar de nuestros siguientes tejidos, que son los tejidos protectores. ¿Qué número tenemos en este caso? El número 3. Miren, hemos visto el 1, el 5 y ahora vamos a ver el 3 en cuanto a mis tejidos protectores. Mis tejidos protectores pues recubren la planta, como su nombre mismo lo dice, protegiéndola de la acción de agentes externos y evitando la pérdida de agua. Las características de sus células varían según el tipo de tejido protector del que se trate. En este caso, vamos a ver nuestros tipos de tejido, ¿no? Tenemos a nuestro tejido epidérmico. Nuestro tejido epidérmico, como su nombre mismo lo dice, forma parte de la epidermis y está constituido por una sola capa de células vivas. Nuestro epidérmico pues no contiene clorofila y son adosadas unas a otras. La epidermis pues se encuentra perforada generalmente por unos orificios llamados estomas, que tienen capacidad para regular su grado de apertura. Y esto lo hacen según las condiciones ambientales. Este tejido puede presentar algunas modificaciones en cuanto a su cutícula y a los pelos o tricomas, ¿no? En este caso, si nosotros hablamos de la cutícula, pues es una capa formada por sustancias cereas y principalmente cutina, ¿no? Que impregnan en este caso la pared de las células que están en contacto con la atmósfera. Esto en cuanto a nuestras cutículas. Y en cambio nuestros pelos o tricomas pues son prolongaciones de la epidermis. Miren, aquí tenemos a nuestros tricomas. Como menciono, son prolongaciones de la epidermis. Y están formadas por una o varias células. Estas pueden ser absorbentes como los de las raíces o secretores en este caso también, ¿no? Por ejemplo, pues las sustancias urticantes como los de las hojas y los tallos, ¿no? Esto en cuanto a los pelos o tricomas, miren, aquí menciona, aquí tenemos nuestros pelos o tricomas. Ejemplo de estos pelos o tricomas puede ser la ortiga, un ejemplo, ¿no? La ortiga. Recuerden que mencionamos a nuestros tejidos protectores, en los cuales tenemos al epidérmico, que decimos pues que generalmente nuestra epidermis se encuentra perforada por orificios llamados estomas. Estas estomas tienen la capacidad para regular su grado de apertura según las condiciones ambientales, ¿no? Y nosotros mencionábamos que este tejido puede presentar algunas modificaciones, esto en la cutícula o en los pelos o tricomas. Listo. Hablamos ahora de la cutícula y qué decíamos, pues que es una capa formada por sustancias serias, nuestra cutícula, ¿no? Principalmente, pues, estas sustancias son la cutina, que impregna, pues, la pared de las células que está en contacto con la atmósfera. Esta cutina impregna la pared de las células que está en contacto con la atmósfera. Y mis pelos o tricomas, en cambio, son prolongaciones de la epidermis y están formadas por una o varias células. Estas pueden ser absorbentes, como mencionó, nuestros pelos o tricomas pueden ser absorbentes y colocamos de ejemplo como la raíz
Otro ejemplo en este caso también son las sustancias urticantes que son muy absorbentes y ahí en cambio colocamos a las hojas y a los tallos. Listo. Hablamos de tejidos protectores y hablamos de los tejidos tuberosos o SUBE. ¿Qué mencionamos de estos tejidos? Pues se originan a partir de la especialización de las células del felógeno. ¿Qué decíamos en cuanto al felógeno? Decíamos que el felógeno, perdón, está bajo la epidermis y produce pues su propio tejido. Recuerden que decíamos que el felógeno es un tejido protector denominado suberoso. Y de ahí, obviamente, estamos en cuanto a los tejidos protectores y mencionamos también nuestro tejido suberoso o suber, que obviamente repito que se origina a partir de la especialización de las células del felógeno y sustituye a la epidermis para reformar las partes de la planta, que en este caso crecen en grosor, ¿no? Mi tejido suberoso suber presenta unos orificios denominados lenticelas, por donde los tejidos adyacentes intercambian gases. En este caso, recuerden que nuestro tejido suberoso suber se origina a partir de la especialización de las células del felógeno y sustituyen la epidermis para reforzar así las partes de la planta que crecen en grosor, en cambio, ¿no? Crecen en grosor. Y es así que el suber presenta, como menciono, unos orificios denominados lenticelas, por donde el tejido adyacente intercambian gases, ¿no? Por donde los tejidos adyacentes intercambian gases. Listo. ¿Qué mencionamos entonces? Mencionamos a tres, ¿no? Mencionamos a los meristemos, a los tejidos protectores y a los tejidos conductores. ¿Qué mencionábamos de los meristemos? Pues decíamos que en este caso tenemos tres tipos, ¿no? Tenemos el embrionario, el primario y el secundario. En cuanto a mi embrionario, que decíamos, pues que en este caso se forma el embrión en la fase de la semilla. Hablábamos del primario apical y decíamos que en este caso, pues, el primario apical está especializado en el crecimiento en longitud de la plantita. Y obviamente, como es especializado en el crecimiento en longitud, pues se localiza en los extremos de las raíces y del tallo. Hablamos del meristemo secundario, que es el tercero de los tres tipos, y decíamos que produce el crecimiento en cambio en grosor. Y el primario apical, recuerden que era en longitud, y nuestro secundario, en cambio, es en grosor. Y nuestro secundario se localiza en toda la plantita, ¿no? Que sería en las partes obviamente gruesas. Y está formado, recuerden, por células en este caso, que pueden dividirse, ¿no? Y mencionábamos al cambio y al felógeno. Decíamos que el cambio se encuentra intercalado entre los tejidos que conocen la savia y los regeneran periódicamente. Y hablábamos del felógeno y en cambio decíamos que está bajo la epidermis y produce entre esta y el propio tejido una nueva capa de las células que forman el tejido protector. A este tejido que decíamos que se le denominaba suberoso. Recuerden que el felógeno produce el crecimiento en grosor de tachos y raíces, ¿no? Hablábamos de los tejidos conductores, decíamos en este caso que son los tejidos que se ocupan de la función de transporte de la savia y decíamos que tenemos al xilema oleño y al floema oliver. En cuanto a mi xilema oleño, decíamos que transporta la savia bruta en sentido ascendente. ¿Cuál era el sentido ascendente? Pues era desde la raíz hasta las hojas y procede pues de la división y especialización de las células del cambio, lo que prolifera hacia la parte interior de la plantita, ¿no? Recuerden que las células que forman estas estructuras tubulares se les denomina traqueideas y tráqueas. En cuanto a mi floema oliver, pues transportaba la savia elaborada que resulta de la fotosíntesis tanto en sentido ascendente como descendente. Y recuerden que esta también procede de la especialización de las células del cambio, pero en cambio estas se dividen hacia el exterior.
Y decíamos que las células se les denomina cribosas o tubos cribosos, ¿no? Esto en cuanto a nuestros tejidos conductores. Y finalmente, en nuestros tejidos protectores, nosotros decíamos que recubren la plantita protegiéndola de la acción de agentes externos y evitando así la pérdida de agua. Decíamos que las características de sus células varían según el tipo de tejido protector del que se trate. Y mencionábamos al tejido epidérmico y al tejido suberoso o suber, ¿no? Nuestro epidérmico, nosotros decíamos que obviamente esta forma la epidermis y está constituido por una sola capa de célula viva. Decíamos que esta capa no tiene clorofila y decíamos que están adosadas unas a otras. Recuerden que decíamos que nuestra epidermis se encuentra perforada generalmente por orificios llamados estomas, ¿no? Y decíamos que nuestros estomas tienen la capacidad para regular su grado de apertura, ¿no? Y esto lo hacen según las condiciones ambientales. ¿Qué es esto de que tiene la capacidad para regular su grado de apertura? Pues, por ejemplo, si es que está mucho calor, mucho sol, nuestras estomas se abren para así eliminar el exceso de calor a través de vapor de agua, ¿no? Y mis estomas, pues en este caso también se reducen cuando existe demasiado frío y quieren retener obviamente su agüita, ¿no? Listo. Mencionábamos también que este tejido puede presentar algunas modificaciones. Mencionábamos a las cutículas y a los pelos o tricomas. Decíamos que en las cutículas es una capa formada por sustancias serias, principalmente la cutina, que impregna así la pared de las células que están en contacto con la atmósfera. Los pelos o tricomas, en cambio, decíamos que son prolongaciones de la epidermis y que están formadas por una o varias células, ¿no? Decíamos que estos pelos o tricomas pueden ser absorbentes y colocábamos el ejemplo de la raíz, de las hojas y del tallo, ¿no? En cuanto a nuestro tejido suberoso, nosotros decíamos que se origina a partir de la especialización de las células del fenógeno y sustituye a la epidermis para reformar las partes de la planta que crecen en este caso en grosor, ¿no? Recuerden que decíamos que el tejido suberoso suber, presenta unos orificios denominados lenticelas, por donde así pues los tejidos adyacentes intercambian los gases. Y listo. Esto sería todo por el día de hoy. Nos quedaríamos hasta aquí, ¿no? Que tengan una buena tarde con todos, ¿no? Y buena noche también. Hasta luego. Cualquier duda, cualquier inquietud, recuerden que me pueden escribir a través de mi WhatsApp. Ahí solvento cualquier duda, tal vez del deber, tal vez de los videos, de la guía de estudios. Me avisan nomás, me escriben a través de mi WhatsApp, como menciono. Y pues eh, ahí yo solvento todas sus dudas. En cuanto a mis dos materias, no recuerden biología y química. Listo. Esto sería todo. Hasta luego con todos.